Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. Pedimos también al Señor en esta celebración reciba la acción de gracias a la Divina Providencia que presenta Alicia Villar Ramírez por su cumpleaños y las bendiciones recibidas en su familia y en su hogar. Pedimos también al Señor reciba la acción de gracias de Cintia Brioso Ortiz por sus 7 años de vida. Muchas felicidades, Cintia. Pedimos también al Señor reciba la acción de gracias al Señor de la Transfiguración que presentan Alfredo e Ismael Villar Ramírez, Marcelino Cruz Lázaro, Jorge Antonio y Humberto Rojas Villar, José Ortiz González, José Eustaquio Navarrete, Sergio Roberto y Ricardo Navarrete García. Pedimos también al Señor en esta celebración por la salud de Gabino Pérez Romero, por la salud de Armando Pablo, por la salud de la niña Montserrat Cruz y del joven Gerardo Villar. Pido también al Señor por todas las personas que han sido encomendadas a mis oraciones. Y pedimos al Señor el descanso eterno de nuestros hermanos y hermanas. Josefina Pérez Romero, a 5 años de su fallecimiento. Guillermina Limón, Manuel Villar Ibáñez, Silverio Limón, Víctor Villar Limón, Buenaventura Villar Limón, Luis Villar Limón, Luis Limón Limón, Josefa Anastasia Pacheco Hernández, Leonarda Pérez Ramírez, Telésfora González Herrera, a 3 meses de su fallecimiento, Josefina Pérez Romero, a 4 años de su fallecimiento, Luis Cortés Cortés, Luis Cortés Rosales, Leonardo Cortés Rosales, Ambrosio Chávez Guzmán, Francisca Guzmán Flores, Hermilo Chávez Guzmán, Pablo Montesinos Flores, Porfirio Pérez Navarrete, María Clara Ramírez Juárez, Venancio Villar Ibáñez e Hilaria Rosales Juárez. Vamos a dejar un espacio de silencio para que presenten al Señor sus intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confiando en la infinita misericordia de nuestro Padre Dios, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios,
que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. El día 10 del mes 10 del año 9 del reinado de Sedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército. La sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Sedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey, y ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Ribla, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Sedecías en su presencia. Mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a Babilonia. El día 7 del quinto mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebuzaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos, que estaban con el jefe del ejército, destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebuzaradán deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia, y solo dejó algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los saduceos que estaban en la orilla. Colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sión, alegres cántenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Bien, hermanos, partiendo del Evangelio que hemos escuchado, vamos a ver desde el principio cuál es la situación que se nos está presentando. Se menciona aquí que cuando Jesús bajó de la montaña, recordemos que es en la montaña en donde acaba de dar pues una serie de catequesis respecto a cómo deben comportarse los auténticos hijos de Dios. Así en términos generales podemos decir, baja de la montaña. Se menciona aquí que lo va siguiendo una gran multitud. Bueno, todo parece indicar que las enseñanzas que Jesús acaba de dar en la montaña surtieron efecto. Lo va siguiendo una gran multitud. Claro, entre esa gran multitud, no pensemos que todos están muy convencidos de la persona de Jesús, pero de alguna manera lo van siguiendo. Es todo un proceso, es todo un discernimiento, si es que quieren estar con Él o no. Pero ahorita, por lo menos ya fue un avance, ya la gente lo va siguiendo. Insisto, porque probablemente las enseñanzas que Jesús acaba de dar en la montaña surtieron efecto, pero todavía falta mucho. Y se menciona aquí que de pronto se le acercó un leproso. Sabemos, hermanos, ya por otras catequesis, por otras enseñanzas, que la situación de los leprosos o leprosas era una situación realmente muy, muy difícil. Era una situación que vivían ellos de abandono, de desprecio, de rechazo. Era horrible. ¿Por qué? Porque en primer lugar, un leproso no podía vivir con la gente. ¿Por qué? Pues porque los iba a contagiar. La gente iba a quedar impura. No nada más iba a quedar contagiada de la enfermedad, sino que también iban a quedar impuros, según a los ojos de Dios. Entonces no podían estar con la gente, tenían que vivir fuera de la ciudad. Y si se acercaban a algún camino que fuera transitado propiamente por la gente, tenían que gritar: soy leproso, o tenían que ir tocando una campanilla. Esto era un acto denigrante, era algo ofensivo para ellos, pero la gente no lo veía así. Simplemente estás en esa situación, así tienes que hacerlo. Además de que, pues automáticamente todos sus derechos quedaban pisoteados, no tenían derecho a nada. Pero probablemente lo más doloroso para ellos era la idea que les habían metido de que Dios les rechazaba. Eran unos malditos.
así, según así los veía Dios. Y por eso es que ni Dios los quería. Es la idea que tenían. Entonces, en ese contexto, hermanos, en ese desprecio social, en ese desprecio familiar, imagínense no poder ver a sus hijos, o si fuera un hombre a su esposo, o si fuera una mujer, si fuera un hombre no podía ver a su esposa, o viceversa no podía ver a su esposo. Era una situación realmente muy triste para un leproso. Pero fíjense, se le acerca el leproso a Jesús, sabe que no puede hacerlo, y menos con un maestro, porque Jesús es un maestro, no se puede acercar, pero rompe con esos esquemas inhumanos y se acerca a Jesús. Se menciona aquí que se acercó, se postró ante Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Y la acción, el gesto de Jesús, probablemente la gente se apartó en cuanto vio a este leproso acercarse a Jesús, es lo más seguro. Pero probablemente no se apartaron tanto porque también querían ver qué hacía, qué sucedía. Entonces la gente ve este gesto de Jesús, que probablemente para ellos fue algo extraordinario. Jesús extendió la mano y lo tocó, ese gesto, y lo tocó. No podía hacerlo, en menos que era un maestro. Automáticamente nada más con ese gesto que Jesús hizo de poner la mano sobre él, automáticamente echó abajo todas esas ideas absurdas, todo ese desprecio social que se tenía hacia el leproso, de que no se le podía tocar, que no se le podía hablar, y sobre todo, que Dios le despreciaba. Todo eso Jesús, con ese gesto, lo echó abajo. No es cierto que la gente te desprecie. Más bien, le han dicho a la gente que te desprecie, que es muy diferente. No es cierto que tus derechos quedan pisoteados. Que no los respeten es otra cosa, pero tú tienes derecho a todo. Y sobre todo, que Dios te desprecia es la mentira más grande que inventaron respecto a ustedes, leprosos. No es cierto que Dios les desprecie. Dios les ama. Entonces, nada más con ese gesto de tocarlo, y lo que le dice: sí quiero, queda curado. Lo que he comentado en otras ocasiones, hermanos, cuando un profeta, cuando un hombre de Dios curaba a un enfermo, invocaba a Dios. Porque, bueno, pues lógico, yo no soy Dios, yo tengo que invocar a Dios. Señor, derrama tu bendición sobre esta persona o mándale la curación, pero se dirige a Dios. Y aquí fíjense lo que dice Jesús: sí quiero, queda curado. Esa frasecita hace ver a los que están alrededor de que si ese hombre que está ahí está hablando así, es porque esa persona es más grande que un profeta. Esa persona es más grande que Moisés y Elías. Esa persona, si habla así, es porque es Dios. Eso siempre fue lo que más asombraba a las personas, no tanto la curación de los enfermos, sino la forma en que hablaba Jesús. Porque el único que puede hablar así es Dios. Y si lo está haciendo es porque a quien tienen ahí es a Dios mismo. Hermanos, ¿qué nos enseña esta lectura? ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos tomado una actitud de desprecio y de alejamiento hacia las personas que han cometido alguna falta? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado de alguien porque ha cometido un pecado? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos mostrado más duros que Dios? Que Dios no es duro, ciertamente, solo es una expresión. ¿Cuántas veces hemos despreciado a las personas por algo que hayan realizado? Y no nos acercamos a esas personas. El desprecio es total. Creo que aquí habría que analizar y revisar nuestras relaciones humanas para ver cómo trato a los demás. Si les trato con el respeto debido, si les trato como un hermano o les trato como un juez que les he tachado porque han cometido una falta, les desprecio y me alejo de ellos. Pero eso ya cada uno de nosotros lo analizará.
Bueno, después de esto, una vez que Jesús lo cura, le dice, bueno, más bien la lectura dice que inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dice, no le vayas a contar esto a nadie. Hermanos, ¿por qué Jesús constantemente le decía a los recién curados, no se lo cuentes a nadie? Porque uno podría pensar, es que la gente se va a dar cuenta. La gente sabía que este hombre que se acercó está leproso, sin lugar a dudas, sabían de él. Así como que no se lo cuentes a nadie, pues se van a dar cuenta. Pero ¿cuál es la intención, hermanos, cuando Jesús da esta orden, no se lo cuentes a nadie? Simplemente es para que no le cuelguen, perdón la expresión, no le cuelguen a Jesús algo que no es. No es un hombre, perdón el término, milagrero. No es un curandero. No es un brujo. No es un mago. Entonces se podría malinterpretar si los recién curados hablan de la curación propiamente. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Lo que ya mencionaba. La gente se va a dar cuenta, claro, pero que la gente se dé cuenta por sí misma y lo empiecen a asimilar y hagan una reflexión de la curación de esa persona. No nos quedemos, y esto es una enseñanza para todos, no nos quedemos con la curación en sí, sino ¿por qué Dios ha querido devolverle la salud a este hombre o a esta mujer? Siempre, hermanos, atrás de una curación hay que hacer una reflexión. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? Hay mucha gente que va a lugares de peregrinación. Hablemos, por ejemplo, de los lugares marianos, en donde la Virgen se ha aparecido y en donde se han obrado miles de milagros. Hablo de curaciones físicas. Pero hay personas que llegaron a esos lugares enfermas físicamente y regresaron a su casa enfermas físicamente. Entonces, ¿dónde está el milagro? Aquí, hermanos, en el corazón. Que siempre va a ser lo más importante, siempre va a ser lo primordial, la curación espiritual. Entonces, insisto aquí, Jesús da esa orden para que la gente no vaya a confundir realmente a Jesús y que vayan a pensar que Jesús, insisto, es un brujo, es un mago, no. Mejor que la gente vea a la persona recién curada y que haga su reflexión. Cada quien ya encontrará a Jesús y entenderá a Jesús y ojalá y que sigan a Jesús. Pero por eso esa indicación. Finalmente Jesús le dice, ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Ante todo vemos, hermanos, que Jesús es respetuoso de las normas religiosas. Los sacerdotes son los que daban fe de que una persona ya había sido curada. Por eso es que Jesús les manda con los sacerdotes. Esto es algo muy interesante en Jesús, hermanos, porque es Dios. No tendría por qué mandar a los recién curados con los sacerdotes. Pero como Jesús es respetuoso de las normas, por eso le dice, ve ahora con el sacerdote para que él dé fe de que ya estás curado. Y lleva tu ofrenda. Hermanos, siempre hay que ser respetuosos de las normas civiles, de las normas religiosas, porque solamente así es como se logra llevar una vida en concordia y en paz. Pues bien, hermanos, que las enseñanzas que las lecturas de este día nos han dejado, las observemos. Así sea. Vamos a continuar nuestra celebración.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Oremos. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Clamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Hermanos y hermanas, este es Jesús, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer, hermanos, ahora nuestra oración de la comunión espiritual. Nos ponemos en la presencia de Dios y decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios nuestro, socorre al pueblo fiel que eleva a ti su voz suplicante, y en tu bondad concede a la fragilidad humana cuanto le conviene, para que se entregue a ti con sincero corazón y reciba con alegría la ayuda necesaria para esta vida y la futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hermanos y hermanas, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos estar en paz. Que sigan pasando todos un bonito y maravilloso día. En días pasados les informé que íbamos a tener reunión con el señor arzobispo, una junta virtual. Ya la tuvimos y solo les comento respecto a el día que ya se reabran los templos aquí en la arquidiócesis de Tlalnepantla. Va a depender del semáforo. No hay fecha todavía. Entonces, todo indica que probablemente para principios de julio. Pero, insisto, la iglesia se va a ir moviendo según el semáforo. Es decir, según las autoridades civiles lo vayan indicando. Entonces, no les puedo decir que ya hay una fecha. Sin embargo, pues ya se tiene contemplado todo, cómo va a estar el reinicio, cómo va a estar el recibimiento de las personas, la sanitización del lugar, todo eso ya lo estamos viendo. Pero no les podemos dar fechas porque pues, todo depende de cómo se comporta la pandemia y también cómo nos lo vaya indicando el semáforo. Eso es lo único que puedo decirle. Vimos otros temas, pero eso pues ya son más al interno, es decir, hacia la parroquia. Entonces, pues ánimo, hermanos, sigamos orando para que pues ya pronto podamos volver a la normalidad. Tal vez va a ser un poquito tardado, pero con calma todo es posible. Hermanos, pues que Dios les bendiga y sean felices.